Continuamos con el tema 3 del curso, titulado La ética en el manejo de información en psicología, dirigido hacia el objetivo de describir las manifestaciones del aspecto ético en el manejo de la información psicológica. Este tema está formado por los subtemas: confidencialidad y privacidad del paciente. La protección de la información personal y sensible de los pacientes es crucial. Es importante discutir cómo los psicólogos deben manejar la información confidencial, las excepciones a esta regla y la importancia del consentimiento informado. Consentimiento informado. Este tema abarca la necesidad de que los psicólogos informen a sus pacientes sobre cómo se utilizará su información, asegurando que comprendan los riesgos y beneficios antes de participar en la terapia o en investigaciones. Uso de tecnología y datos digitales. Con el aumento de las plataformas digitales y la teleterapia, se plantea la cuestión de cómo garantizar la seguridad de los datos de los pacientes y el cumplimiento de normativas de protección de datos. Confidencialidad y privacidad del paciente en psicología. Introducción. La confidencialidad y la privacidad son dos de los principios más importantes en la práctica de la psicología. Estos conceptos son fundamentales para crear un entorno seguro y de confianza, donde los pacientes pueden compartir sus pensamientos y experiencias sin miedo a la divulgación no autorizada. La falta de protección de la información personal puede llevar a consecuencias negativas tanto para el paciente como para el profesional. Este tema analizará en profundidad la importancia de la confidencialidad, las leyes y regulaciones que la amparan, las excepciones a esta regla y las mejores prácticas para su implementación. Definiciones clave. Confidencialidad. La confidencialidad se refiere a la obligación ética y legal de los psicólogos de mantener en secreto la información que el paciente comparte durante las sesiones. Esto incluye cualquier dato personal, hecho o experiencia que pueda identificar al paciente. Privacidad. La privacidad se refiere al derecho que tiene un paciente a controlar la información sobre sí mismo. Esto implica que los pacientes deben estar informados sobre qué información se recopila, cómo se utiliza y quién tiene acceso a ella. Importancia de la confidencialidad y la privacidad. Fomento de la confianza. La confidencialidad es crucial para establecer y mantener la confianza entre el psicólogo y el paciente. Un paciente que se siente seguro de que la información compartida no será divulgada tiene más probabilidades de participar abiertamente en la terapia. Esta apertura es esencial para el proceso terapéutico, ya que permite al profesional obtener una comprensión completa del contexto del paciente. Cumplimiento de normativas legales. Los psicólogos están obligados a cumplir con diversas leyes y regulaciones que protegen la información de los pacientes. En Estados Unidos, por ejemplo, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguro de Salud IPA establece directrices estrictas sobre cómo deben manejarse y protegerse los datos de salud del paciente. Incumplir estas regulaciones puede llevar a consecuencias legales significativas, así como a la pérdida de licencias profesionales. Respeto por la autonomía del paciente. La confidencialidad respeta la autonomía del paciente, al garantizar que la información personal no se comparta sin su consentimiento. Esto empodera al paciente y les permite participar activamente en su propio tratamiento. Excepciones a la confidencialidad. A pesar de la importancia de la confidencialidad, hay excepciones que los profesionales deben tener en cuenta. Estas incluyen riesgo para uno mismo o para otros, abuso o negligencia infantil. Los psicólogos deben reportar cualquier sospecha de abuso o negligencia hacia menores. Este es un requerimiento legal en muchos países, para proteger a los más vulnerables. Requerimientos legales: si el psicólogo tiene razones para suponer que el paciente puede causar daño a sí mismo o a otros, está obligado a informar a las autoridades pertinentes para prevenir el daño. Este principio busca proteger tanto al paciente como a la sociedad. Los psicólogos pueden verse obligados a divulgar información si así lo requiere una orden judicial. En tales casos, es fundamental que el profesional informe al paciente sobre esta obligación. Estrategias para mantener la confidencialidad y la privacidad. Para garantizar que la confidencialidad y la privacidad sean respetadas, los profesionales de la psicología deben implementar varias estrategias. Consentimiento informado. Es crucial obtener un consentimiento informado claro y explícito de los pacientes. Este debe detallar cómo se manejará la información, quién tendrá acceso a ella y en qué circunstancias puede divulgarse. Manejo seguro de datos.
Los psicólogos deben utilizar métodos seguros para almacenar y manejar la información del paciente. Esto puede incluir el uso de software encriptado y la implementación de políticas de privacidad estrictas. Capacitación continua. Los psicólogos deben participar en la capacitación continua sobre la confidencialidad y la privacidad para mantenerse actualizados con las leyes relevantes y las mejores prácticas en el manejo de información sensible. Entornos seguros. Las sesiones de terapia deben llevarse a cabo en ambientes que aseguren la privacidad, evitando que terceros puedan escuchar conversaciones confidenciales. Consecuencias de la violación de la confidencialidad. Las violaciones de la confidencialidad pueden tener consecuencias devastadoras tanto para el paciente como para el profesional. Efectos en el paciente. Un paciente que siente que su confidencialidad ha sido violada puede experimentar una serie de efectos negativos, incluyendo desconfianza, ansiedad y posible daño emocional. Esto puede llevar a que el paciente abandone el tratamiento o se vuelva reacio a compartir información crítica. Consecuencias legales para el profesional. Los psicólogos que no sigan las regulaciones de confidencialidad pueden enfrentar sanciones legales, demandas por negligencia y consecuencias disciplinarias, incluyendo la revocación de su licencia profesional. La confidencialidad y la privacidad son fundamentales en la práctica de la psicología. Son esenciales para el establecimiento de la confianza y la eficacia del tratamiento, y su respeto es un imperativo ético y legal. Actualmente, los psicólogos deben estar bien informados sobre las leyes que regulan la confidencialidad y adoptar excelentes prácticas en su manejo, para garantizar la protección de la información de sus pacientes. La implementación de estrategias adecuadas y conscientes no solo beneficiará a los pacientes, sino que también fortalecerá la práctica de la psicología, como profesión ética y respetuosa. Consentimiento informado. El consentimiento informado es un proceso fundamental en el ámbito de la atención médica y psicológica, así como en la investigación. Se refiere a la práctica de proporcionar a los pacientes o participantes toda la información necesaria para que puedan tomar decisiones informadas acerca de su tratamiento o participación en un estudio. Este documento tiene como objetivo explorar el concepto de consentimiento informado, su importancia, los componentes esenciales, los desafíos en su implementación y las mejores prácticas para asegurar su adecuada aplicación. Definición de consentimiento informado. El consentimiento informado es un proceso mediante el cual un profesional de la salud o un investigador proporciona información clara y comprensible a un paciente o participante sobre un tratamiento, procedimiento o estudio. El objetivo es que la persona pueda tomar una decisión consciente y voluntaria sobre su participación. Este proceso implica no solo la firma de un formulario, sino un diálogo interactivo en el que se abordan las dudas y preocupaciones del paciente. Importancia del consentimiento informado. Autonomía del paciente. El consentimiento informado respeta la autonomía del paciente, permitiendo que ejerza su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y tratamiento. Este respeto por la autonomía es un principio ético fundamental en las profesiones de la salud. Reducción de riesgos. Proporcionar información detallada sobre los riesgos y beneficios de un tratamiento. Fomento de la confianza. Cuando los profesionales de la salud se comunican abierta y abiertamente, permite que los pacientes tomen decisiones informadas para minimizar riesgos innecesarios. Esto puede dar lugar a mejores resultados clínicos y a una mayor satisfacción del paciente. Honestamente sobre el consentimiento informado, se fortalece la relación médico-paciente, fomentando un ambiente de confianza y colaboración. Los pacientes que sienten que sus opiniones son valoradas y que tienen voz en su atención, son más propensos a adherirse a los tratamientos. Componentes del consentimiento informado. El consentimiento informado debe incluir varios componentes esenciales. Información adecuada. Los pacientes deben recibir información clara y comprensible sobre el tratamiento o procedimiento propuesto, lo que incluye naturaleza del tratamiento, descripción detallada del procedimiento o intervención, riesgos y beneficios, información sobre posibles efectos adversos, complicaciones y beneficios esperados. Alternativas, presentación de otras opciones de tratamiento disponibles, incluyendo no recibir tratamiento. Pronóstico, posibles resultados y el impacto en la salud del paciente. Comprensión. Los profesionales deben asegurarse de que los pacientes entienden la información proporcionada. Esto puede requerir evaluar el nivel de comprensión y utilizar un lenguaje sencillo y adecuado. Voluntariedad.
El consentimiento debe ser otorgado de manera voluntaria, sin coacción ni presión. Los pacientes deben sentirse libres de tomar decisiones sin influencias externas. Capacidad. Se debe considerar la capacidad del paciente para comprender la información y tomar decisiones informadas. Algunos pacientes, como los menores de edad o aquellos con discapacidades mentales, pueden requerir la intervención de un representante legal. Desafíos en la implementación del consentimiento informado. A pesar de su importancia, la implementación del consentimiento informado presenta desafíos significativos. Barreras de comunicación. Las diferencias culturales, el idioma y el nivel educativo del paciente pueden dificultar la comprensión de la información. Los profesionales deben adaptar su enfoque para garantizar que todos los pacientes comprendan el proceso. Tiempo limitado. En entornos de atención médica acelerada, los profesionales a menudo se enfrentan a limitaciones de tiempo que pueden afectar la calidad del proceso de consentimiento. Esto puede llevar a una falta de información adecuada. Desconfianza. Algunos pacientes pueden mostrar desconfianza hacia los profesionales de la salud, lo que puede obstaculizar la comunicación abierta y la capacidad de tomar decisiones informadas. Mejores prácticas para asegurar el consentimiento informado. Para abordar estos desafíos y asegurar un consentimiento informado efectivo, se pueden implementar las siguientes prácticas. Educación y capacitación. Los profesionales de la salud deben recibir capacitación continua en comunicación y consentimiento informado. Esto incluye estrategias para abordar las barreras de comprensión y realizar conversaciones efectivas. Uso de herramientas visuales. El uso de materiales visuales, como folletos, ilustraciones o videos explicativos, puede ayudar a mejorar la comprensión de la información. Estos recursos pueden ser especialmente útiles para pacientes con diferentes niveles de alfabetización. Evaluación de comprensión. Los profesionales deben preguntar a los pacientes sobre lo que han entendido del proceso de consentimiento. Esta retroalimentación puede ayudar a identificar áreas de confusión que necesitan ser abordadas. Tiempo adecuado. Siempre que sea posible, se debe dedicar tiempo suficiente para el proceso de consentimiento informado. Esto puede incluir sesiones individuales, en las que se permita a los pacientes hacer preguntas y expresar sus preocupaciones. El consentimiento informado es un pilar fundamental en la atención médica y la investigación. Promueve la autonomía del paciente, reduce riesgos y fomenta la confianza en la relación médico-paciente. Sin embargo, su implementación efectiva enfrenta desafíos que requieren atención y adaptación por parte de los profesionales de la salud. Adoptar mejores prácticas en la comunicación y proporcionar un entorno en el que los pacientes se sientan seguros y apoyados son pasos críticos para garantizar que el consentimiento informado sea verdaderamente informado y voluntario. Al priorizar el consentimiento informado, se mejora la calidad de la atención y se promueven los derechos y la dignidad del paciente en el proceso de atención médica. Ética en psicología y uso de tecnología y datos digitales. La psicología ha evolucionado significativamente en las últimas décadas y la integración de tecnología y datos digitales en la práctica psicológica ha traído tanto oportunidades como desafíos éticos. Este informe examina las consideraciones éticas involucradas en el uso de tecnología en la psicología, centrándose en la privacidad, la confidencialidad, el consentimiento y la eficacia de los tratamientos. Ética en psicología. Principios éticos fundamentales. Los psicólogos están guiados por principios éticos que incluyen beneficencia, promover el bienestar de los pacientes. No maleficencia, evitar causar daño a los pacientes. Autonomía, respetar la capacidad de los pacientes para tomar decisiones informadas. Justicia, garantizar la equidad en el acceso a la evaluación, tratamiento y recursos. Código de ética. Las organizaciones profesionales, como la American Psychological Association APA, han desarrollado códigos de ética que proporcionan directrices sobre la conducta profesional, la investigación y la práctica clínica. Estos códigos abordan cuestiones relacionadas con la investigación, la evaluación, el tratamiento y la relación con los pacientes. Uso de tecnología en psicología. Herramientas digitales en la práctica. El uso de herramientas digitales, como aplicaciones de salud mental, terapia en línea y plataformas de autoservicio, ha crecido. Estas herramientas pueden ofrecer beneficios como un acceso más amplio a servicios y la posibilidad de monitorear y evaluar el progreso del paciente. Telepsicología.
La telepsicología se ha vuelto especialmente relevante durante y después de la pandemia de COVID-19. Las sesiones de terapia virtual pueden ser eficaces, pero también plantean preocupaciones éticas sobre la calidad de la atención y la conexión emocional. Consideraciones éticas en el uso de tecnología. Privacidad y confidencialidad. Protección de datos. Es esencial proteger la información sensible del paciente. Los psicólogos deben asegurarse de que las plataformas que utilizan cumplen con las leyes de protección de datos, como el GDPR en Europa o la IPA en Estados Unidos. Almacenamiento de datos. La forma en que se almacenan y se accede a los datos de los pacientes debe ser segura para evitar violaciones de privacidad. Consentimiento informado. Transparencia. Los profesionales deben informar a los pacientes sobre cómo se usará su información y qué riesgos implica el uso de tecnología. Opciones de retiro. Los pacientes deben tener la opción de optar por no participar en el uso de tecnologías digitales y recibir atención tradicional si así lo desean. Innovación y eficacia. Evaluación crítica. Es importante evaluar la eficacia de las aplicaciones y herramientas digitales. Los psicólogos deben usar solo aquellos recursos que estén validados empíricamente. Adaptación a las necesidades individuales. No todas las tecnologías son adecuadas para todos los pacientes. Los psicólogos deben considerar las necesidades y preferencias individuales al incorporar tecnología en el tratamiento. Reducción de la desigualdad. Acceso a tecnología. No todos los pacientes tienen acceso a tecnología avanzada, lo que puede crear disparidades en la atención. Es esencial abordar estas desigualdades y buscar formas de ofrecer servicios a poblaciones desfavorecidas. El uso de tecnología y datos digitales en la psicología presenta muchas oportunidades y desafíos éticos. Para garantizar una práctica ética, los psicólogos deben priorizar la privacidad y la confidencialidad, obtener el consentimiento informado, evaluar la efectividad de las herramientas utilizadas y considerar las realidades sociales de sus pacientes. La ética en la investigación psicológica y el uso de datos. La investigación psicológica es fundamental para comprender el comportamiento humano y desarrollar intervenciones efectivas. Sin embargo, la investigación en este campo conlleva importantes responsabilidades éticas, especialmente en lo que respecta al uso de datos. Este informe aborda los principales aspectos éticos involucrados en la investigación psicológica y el manejo responsable de datos. Ética en la investigación psicológica. Principios éticos. La ética en la investigación psicológica se basa en varios principios clave, que son esenciales para proteger a los participantes y garantizar la integridad de la investigación. Respeto por las personas. Los investigadores deben tratar a los participantes con dignidad y respeto, asegurando que tengan autonomía y sean capaces de dar su consentimiento informado. Beneficencia. Los investigadores deben maximizar los beneficios y minimizar los riesgos para los participantes. Se espera que el bienestar de las personas supere cualquier posible daño. Justicia. La carga y los beneficios de la investigación deben ser distribuidos de manera equitativa. Esto implica evitar la explotación de poblaciones vulnerables y garantizar que todos los grupos tengan acceso a los beneficios de la investigación. Consentimiento informado. El consentimiento informado es un componente fundamental de la ética en la investigación. Implica proporcionar a los participantes información clara y comprensible sobre los objetivos, métodos y riesgos de la investigación, así como su derecho a retirarse en cualquier momento, sin repercusiones. Revisión ética. Los protocolos de investigación deben ser revisados por comités de ética, que evaluarán la propuesta para garantizar que cumple con los estándares éticos apropiados. Esta revisión es crucial para proteger a los participantes y asegurar la calidad de la investigación. Investigación y uso de datos. Recolección de datos. La recolección de datos en la investigación psicológica debe realizarse de manera ética y transparente. Los investigadores deben indicar claramente cómo se recopilarán y utilizarán los datos. Las técnicas de recolección de datos, como encuestas, entrevistas y experimentos, deben ser apropiadas para los objetivos de la investigación. Confidencialidad y privacidad. La confidencialidad y la privacidad son cruciales en la investigación psicológica. Los investigadores deben garantizar que los datos personales de los participantes se mantengan seguros y se utilicen solo con fines de investigación. Esto incluye anonimización de datos. Siempre que sea posible, se deben utilizar técnicas de anonimización que impidan la identificación directa de los participantes.
Almacenamiento seguro. Los datos deben almacenarse en lugares seguros, y el acceso debe limitarse al personal autorizado. Uso de datos secundarios. El uso de datos secundarios, datos ya recopilados, también requiere consideraciones éticas. Los investigadores deben asegurarse de que el uso de estos datos no infrinja la privacidad de los participantes y que se hayan obtenido los permisos necesarios para su uso. Transparencia en la publicación. Los investigadores tienen la responsabilidad de informar los resultados de sus estudios de manera precisa y honesta. Además, deben ser transparentes sobre los métodos utilizados y los datos recopilados. La manipulación de datos o los resultados engañosos socavan la credibilidad de la investigación y tienen implicaciones éticas graves. La ética en la investigación psicológica y el uso responsable de datos son esenciales para proteger a los participantes, garantizar la integridad de la investigación y mantener la confianza del público en la disciplina. Los investigadores deben estar comprometidos con los principios éticos y las mejores prácticas en la recolección, análisis y publicación de datos. Hasta aquí el contenido del tema 3 de este curso, sobre tratamiento de la información psicológica en el deporte. Los invitamos a profundizar en los conceptos expuestos a través de la consulta de los materiales en línea sugeridos. Posteriormente, el maestrante debe responder el cuestionario en línea para tener constancia de que se ha evaluado en el tema. Les deseamos éxito en su trabajo. Continuamos con el tema 3 del curso, titulado La ética en el manejo de información en psicología. Dirigido hacia el objetivo de describir las manifestaciones del aspecto ético en el manejo de la información psicológica. Este tema está formado por los subtemas: confidencialidad y privacidad del paciente. La protección de la información personal y sensible de los pacientes es crucial. Es importante discutir cómo los psicólogos deben manejar la información confidencial, las excepciones a esta regla y la importancia del consentimiento informado. Consentimiento informado. Este tema abarca la necesidad de que los psicólogos informen a sus pacientes sobre cómo se utilizará su información, asegurando que comprendan los riesgos y beneficios antes de participar en la terapia o en investigaciones. Uso de tecnología y de datos digitales. Con el aumento de las plataformas digitales y la teleterapia, se plantea la cuestión de cómo garantizar la seguridad de los datos de los pacientes y el cumplimiento de normativas de protección de datos. Confidencialidad y privacidad del paciente en psicología. Introducción. La confidencialidad y la privacidad son dos de los principios más importantes en la práctica de la psicología. Estos conceptos son fundamentales para crear un entorno seguro y de confianza, donde los pacientes pueden compartir sus pensamientos y experiencias sin miedo a la divulgación no autorizada. La falta de protección de la información personal puede llevar a consecuencias negativas tanto para el paciente como para el profesional. Este tema analizará en profundidad la importancia de la confidencialidad, las leyes y regulaciones que la amparan, las excepciones a esta regla y las mejores prácticas para su implementación. Definiciones clave. Confidencialidad. La confidencialidad se refiere a la obligación ética y legal de los psicólogos de mantener en secreto la información que el paciente comparte durante las sesiones. Esto incluye cualquier dato personal, hecho o experiencia que pueda identificar al paciente. Privacidad. La privacidad se refiere al derecho que tiene un paciente a controlar la información sobre sí mismo. Esto implica que los pacientes deben estar informados sobre qué información se recopila, cómo se utiliza y quién tiene acceso a ella. Importancia de la confidencialidad y la privacidad. Fomento de la confianza. La confidencialidad es crucial para establecer y mantener la confianza entre el psicólogo y el paciente. Un paciente que se siente seguro de que la información compartida no será divulgada tiene más probabilidades de participar abiertamente en la terapia. Esta apertura es esencial para el proceso terapéutico, ya que permite al profesional obtener una comprensión completa del contexto del paciente. Cumplimiento de normativas legales. Los psicólogos están obligados a cumplir con diversas leyes y regulaciones que protegen la información de los pacientes. En Estados Unidos, por ejemplo, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguro de Salud (IPA) establece directrices estrictas sobre cómo deben manejarse y protegerse los datos de salud del paciente. Incumplir estas regulaciones puede llevar a consecuencias legales significativas, así como a la pérdida de licencias profesionales. Respeto por la autonomía del paciente.